8 de la mañana y 2 minutos, estamos de regreso con más informaciones. Titulares. 25 muertos y más de 690 accidentes dejó este fin de semana largo. Retorno de automovilistas generó congestión en rutas de acceso a la región metropolitana. Diputado Zafirio presentará hoy acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco. La oposición presentará acusación paralela. Presidenta Bachelet se reúne hoy con titulares de ambas cámaras para analizar ajuste al sistema de pensiones. Diputados además retoman sesión especial por tema previsional. Gobierno argentino reforzó seguridad del presidente Mauricio Macri, quien comenzará a viajar en auto blindado. Un acto del gobernante terminó en altercados y pedradas. Y el Barcelona le abrió la puerta a Claudio Bravo para irse al Manchester City. En España aseveran que viajará el jueves para firmar. 8 de la mañana, 3 minutos, y si es que nos siguen por streaming habrán visto que ya estamos con nuestro invitado aquí en el estudio. Nos honra mucho tener acá a Ricardo López Murphy. Él fue ministro de Economía de Argentina, fue ministro de Infraestructura, de Vivienda, ministro de Defensa, también fue candidato presidencial, así es que, y está de visita en Chile, así que muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Buenos y días. estar con nosotros aquí en Radio Infinito. Un gusto estar con ustedes. Ricardo, obviamente la primera pregunta, queremos hablar de varios temas, pero lo primero que a uno se le viene a la mente preguntar es, bueno, ¿cómo está Argentina? ¿No? ¿Cómo está Argentina? Han pasado ya tiempo desde que se fue, hubo un cambio de mano, un cambio de régimen, Cristina Fernández, asume Mauricio Macri. ¿Cómo se ve desde allá mismo? ¿Cómo se está viviendo este cambio? A ver, en mi visión nos hemos liberado de una pesadilla. O sea, nosotros teníamos un gobierno que nos llevaba a una crisis muy parecida a la que está viviendo Venezuela, es decir, a un desmoronamiento de una sociedad moderna. Es decir, Venezuela logró hacer colapsar el nivel de vida. Es fácil verlo en las fotos o en las películas sobre el cruce a Colombia cuando liberan la frontera. Es como una desesperación, es una tragedia en un país riquísimo por su recursos. Bueno, Argentina iba en ese rumbo y estábamos muy cerca de una situación de colapso. El gobierno anterior había llegado prácticamente a liquidar las reservas, a vender los dólares de este año, vender los dólares de futuro. Uno de los grandes problemas que tuvo el gobierno actual fue ese. Yo diría que no hemos liberado de esa pesadilla y eso para mí tiene un valor muy importante. Ahora bien, en mi opinión, el gobierno no ha reaccionado de la manera que había que reaccionar frente a un cambio de esta magnitud. Probablemente la preparación de ellos, yo creo que la posibilidad de la victoria ocurrió muy sobre la hora. No hay un manual de cómo salir de una situación de estas. O sea, de los países que han adoptado el socialismo del siglo XXI, la única que se escapó fue Argentina. Entonces estamos innovando. O sea, no hay un modelo que nos sirva de guía, y probablemente muchas de las dificultades que tenemos es porque no se sabe bien cómo desarmar cosas que han ocurrido. Por ejemplo, la más notoria, la más extravagante de todas es la cuestión de los precios de la energía. O sea, durante muchos años el gobierno anterior hizo algo muy nocivo para nuestra sociedad en términos de dar unos subsidios estrambóticos. O sea, pagábamos el 10% o el 5% de lo que valía la energía. Bueno, en Venezuela no se paga, entonces claro. Pero ese modelo, ese ¿no? Camino, desarmar eso es muy complejo. Eso tenía costos enormes. La gente mira muchas veces ahora en el exterior el costo fiscal, pero hay que mirar el costo ambiental de esa política. Es decir, en el mundo se castiga el consumo de energía, sobre todo en base a hidrocarburos. Nosotros lo subsidiábamos. Tanto es así que la propuesta, por suerte nadie la tomó muy en serio, la propuesta nuestra en la conferencia de medio ambiente en París, hubiéramos producido un fenómeno de calentamiento global terminal si hubiéramos logrado extender nuestras ideas al resto del mundo. Y eso producía también un gran desequilibrio regional, porque los subsidios estaban básicamente concentrados en el Gran Buenos Aires. Si algún problema tiene Argentina, es una mega urbe que tiene
terribles deseconomías de aglomeración, y sin embargo esa masa inmensa de subsidio que se volcaba hacía que cada vez atrajéramos más gente a la mega urbe y despobláramos el interior. Una cosa disparatada desde el punto de vista geopolítico, ambiental, financiero, fiscal, pero dar vuelta a eso está resultando muy difícil. Ahora, pero Mauricio Macri, a juicio tuyo, Ricardo López Murphy, está con un problema de que no tiene las ideas correctas, que la receta que está aplicando no es la que a tu juicio corresponde, o es un problema más bien político de dificultad de implementar las buenas recetas. Bueno, yo creo que hay ambas cosas. O sea, yo creo que ellos llegaron con algunas ideas que yo no comparto. Es decir, yo creo que ellos subestimaron la crisis. O sea, yo creo que había una crisis de una gravedad extraordinaria, porque 12 años con políticas equivocadas crean problemas de una gravedad extraordinaria. Por ejemplo, uno sabe que, acuérdense ustedes, el caso con Chile es muy fácil verlo porque ahí se ve con una claridad extraordinaria. Nosotros construimos gasoductos para exportarle gas a Chile. Seguimos una política tan disparatada que nos quedamos sin gas. Ahora, traemos gas por los gasoductos chilenos en reversa. Una cosa disparatada, que nadie en su vida se imaginó que iba a ocurrir algo así. Ahora, si uno hace daño, puede llegar a hacer un daño que es casi increíble. Y ahí se ve con claridad. Ahora, revertir eso implicaba cambios dramáticos. Por ejemplo, otro disparate que hicieron una catástrofe en materia de previsión social. O sea, nosotros teníamos un sistema que combinaba, distinto que el sistema que rige en Chile, pero un sistema que combinaba elementos de un sistema de reparto y elementos de un sistema de capitalización. Es decir, el elemento de reparto trataba de hacer que hubiera una cobertura universal, digamos, que atenuara los problemas de acumulación de fondos para la vejez por parte de los sectores de menores ingresos. Y el sistema de capitalización asegurando un cierto piso exactamente, eso es lo que hacía el sistema, aseguraba un piso y arriba de eso iba el pilar de capitalización, el ahorro voluntario. Y había otro pilar más, que era que si uno quería mejorar más su vejez, tenía un mecanismo de ahorro muy atractivo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esta gente vio esa cantidad de fondos acumulados que había ahí disponible y se dispuso a saquearlo. Y lo logró saquear. O sea, nosotros hemos dilapidado el capital acumulado para varias generaciones. En dos dimensiones son fáciles de ver. En la energía, es decir, si uno tiene el gas, le baja el precio y se lo consume, es verdad que eso, mientras tanto, en el momento, produce una alegría enorme. Muy popular. Ahora uno se... Exacto. Entonces, no es que Argentina no tiene gas, pero lo que pasó es que en vez de invertir la plata, es decir, los precios de la energía llevan implícito la necesidad de reinvertir para reponerla. Eso no lo comimos. Exacto. Bueno, en la previsión social ocurrió lo mismo. Entonces, claro, con los recursos que había jubilamos a toda la población. O sea, gente que nunca aportó, gente que no tenía ninguna necesidad, gente de ingresos medios y altos, se jubilaba sin aportar y sin haber trabajado nunca. En esa atmósfera de disparate, bueno, todos los que habíamos aportado protestamos como locos porque nos robaban los ahorros acumulados. A mí me confiscaron a los 60 años todos los ahorros que tenía. Pero bueno, esa locura ocurrió. Ahora, ahí hay, por ejemplo, un tema muy delicado, que es un descalabro fiscal muy difícil de corregir. Cuando yo era ministro gastábamos en previsión social 5 puntos de producto, ahora estamos gastando 12. Nadie sabe quién lo va a pagar, pero eso estamos gastando. Bueno, justamente con este escenario que usted plantea, Ricardo López Murphy ha ido presentando no solo en Argentina, en varios lugares de la región, lo que son las mejores políticas públicas. ¿Cuáles son sus propuestas específicas para implementar en Argentina? Bueno, una de las cosas que yo creía que había que hacer, y creo todavía que hay que hacer, en esos dos campos que mencionamos, que son fáciles de ver,
yo creo que había que restablecer una política racional en materia energética, que contemplara la reposición del recurso, que contemplara el efecto contaminante, que contemplara el efecto de congestión, y que permitiera que, al explicitar los verdaderos costos, comenzara el viraje que está ocurriendo en el mundo hacia energías renovables. ¿Por qué? Porque la energía renovable ha pasado algo extraordinario, han bajado de precio espectacularmente, o sea, los costos de producir energía eólica han bajado y sobre todo los costos de producir energía solar. Nuestro país, bueno, al igual que Chile, es un país bendecido por zonas que tienen sol. Sí, claro. Nosotros tenemos una parte grande del territorio, que no es la pampa húmeda, que tiene sol todo el tiempo. Ahí es muy barato producir, entonces podríamos hacer un giro muy sano, pero no se puede hacer si nosotros ponemos el gas al 5% de lo que vale. Ahí no gira nada, ¿no? Lo único que uno quiere es consumir lo que es regalado. Claro, entonces eso hace mucho daño y creo yo que ese daño produjo cosas monstruosas, o sea, por ejemplo, voy a contar, porque no es que se daba un subsidio a gente muy pobre, se le daba a todo el mundo. Yo tengo amigos que tienen piscinas en el Gran Buenos Aires, en la zona, con calefacción por gas. Una cosa temperada, claro. Las temperadas se bañan todo el año, una cosa disparatada. Y subsidiado con el... Claro, un gasto disparatado, todo eso es disparatado. Claro. Eso ocurre. Lo otro es lo de la inflación, que se transparentó finalmente. Bueno, la inflación, ahí las correcciones empezaron a mostrar. Ahí se transparentó. ¿Qué quiere decir eso? Ahí tiene... lo que ha pasado ha sido tan increíble que es difícil de explicar. Pero ahí hubo dos cosas. Uno, se transparentó en el sentido que precios reprimidos se explicitaron. O sea, estaba por los controles de precios, por las tarifas distorsionadas, por el control del dólar, por el cepo, estaba todo distorsionado. Entonces, al sacar las distorsiones, se vio la tasa de inflación. Y el segundo, es que ustedes recuerdan que lo vamos a terminar de resolver ahora en septiembre con la visita del Fondo Monetario, se falsificaban todas las estadísticas. Claro, no entonces, se puede confiar en la inflación no se sabía el nivel del producto, no se sabían los déficits externos. Por ejemplo, hemos descubierto que tenemos un déficit externo enorme, pero no se sabía. Porque, digo, resulta increíble lo que pasaba, pero... Por ejemplo, se exageraban las exportaciones. Yo nunca había visto algo igual. Entonces, pero claro, después... ¿Con qué fin? Bueno, mostrar que las cuentas externas no estaban desequilibradas. Claro. Todo era para elaborar un relato que era disparatado, pero se repetía día y noche. Y eso produjo, bueno, la pobreza, en los niveles de vida, o sea... las estadísticas sobre criminalidad se falseaba todo. Ahora, precisamente esa era una de las cosas que se temían. Yo recuerdo en la campaña presidencial, si es que ganaba Macri, la gente decía, bueno, el problema que va a haber acá es que tú cuando empieces a abrir las despensas y abrir los closets, que iban a empezar a caer los cadáveres, ¿no?, que están adentro, y uno se va a encontrar con una situación que va a ser muy difícil en términos de popularidad de administrar para Macri. Hemos visto de hecho que él está bajando en las encuestas, uno supone que él está haciendo un trabajo de orden, de limpieza, de mostrar y todo, pero esto no lo acompaña con la popularidad. Yo creo que si se hubiera dicho el primer día, había gente como yo que yo me desgañité en los medios tratando de hacerles ver que había que explicitar lo que le daba. O sea, yo creo que haber hecho el balance, el inventario del problema hubiera ayudado enormemente. Más rápido, ¿no? Ahora, digamos, para no ponerlo, porque estas cosas no son tan simples, no es que yo tenía el manual y ellos no lo tenían, no es tan simple. ¿Por qué no es simple? Porque uno de los problemas de mostrar los primeros días, cuando era muy crítica la situación, la verdad de cuán grave era la situación, podía producir un pánico. Entonces, el gobierno no tenía reservas, tenía que sacar el cepo, tenía que negociar la deuda afuera. Sí daba la sensación de que estábamos en una situación de enorme vulnerabilidad, como la que verdaderamente estábamos. Probablemente se hubiera producido un fenómeno de pánico que no se produjo. Entonces, yo no digo que lo que yo proponía era tan simple, porque estaba el riesgo del pánico. O sea, que la gente se diera cuenta que vivíamos en una gran artificialidad y bueno, o sea, ahí hubo opciones complicadas y yo creo que el presidente optó por los primeros meses vender, comunicar
una situación menos grave de lo que era en realidad. Y después, cuando ya era imposible seguir escondiendo la herencia que le había recibido, cuando la empieza a explicitar, ahí ya para mí era tarde, porque digamos, a medida que nos alejamos del día de la Asunción, los problemas pasan a ser de la nueva administración y no de la anterior. Estamos con Ricardo López Murphy, ex candidato presidencial argentino, ex ministro de Economía también, un especialista en muchas de estas cuestiones de las cuales estamos conversando. Ricardo, nos has dado un panorama respecto a lo que está pasando en Argentina, a tu juicio. Yo quería volver brevemente, porque tú pasaste por ahí, de lo que fue el tema de pensiones en Argentina. Nosotros miramos, por supuesto, muchas veces nos comparamos, vemos qué es lo que está haciendo el vecino, somos países vecinos. Surgió en Chile la última semana un debate de manera bastante inesperada, ¿no? Porque suponíamos que esa no era una de las grandes reformas que proponía la presidenta Bachelet. Sin embargo, se instaló el tema de la reforma a las pensiones. Nosotros, tú sabes bien que tenemos este sistema de capitalización individual de fondos de pensiones, el sistema de la AFP, como le llamamos nosotros, y hay sectores de la población que han salido a la calle para decir terminar con el sistema AFP. Sabemos nosotros que si uno termina con la AFP no queda mucha más opción que volver al sistema de reparto, y hoy día lo que se está haciendo es que la presidenta ha hecho una propuesta para perfeccionar más bien el sistema de AFP y no necesariamente terminar con el sistema. Desde el punto de vista de tu experiencia como argentino, como economista, esta especie de disyuntiva, ¿no?, entre un sistema de fondos de pensiones y de reparto, ¿cómo lo ves tú? Para mí la idea de quitar el sistema complejo como el que teníamos, que combinaba elementos de reparto y capitalización, fue una de las ideas más nocivas que sufrimos del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque crea una falsa sensación la posibilidad de descapitalizarse. Es decir, la idea de saquear los ahorros acumulados crea una sensación de margen de maniobra, porque es a gente que ahorró para su vejez quitarle los fondos. Yo creo que eso va a generar una resistencia enorme, porque el tipo que dice yo ahorré y me lo van a quitar y lo van a repartir lo que ahorré para mí y a mí me van a poner como si yo no hubiera ahorrado, eso es una tremenda injusticia. Yo acá quiero contar una cosa que pasó en la Argentina, que fue muy importante. A la población argentina se le preguntó uno por uno si quería pasar del sistema de capitalización al sistema de reparto. 9,5 a medio, la gente votó que nos queremos quedar en el sistema de capitalización. Es como si el gobierno hubiera querido seducir, pasar del régimen de capitalización al de reparto. ¿Cómo la gente habla de capitalización? El gobierno anterior decidió violarla. Es decir, no querés, te vamos a violar igual. Y nos violaron. Ahora, eso fue una cosa de un costo inmenso en términos de destruir las instituciones del mercado de capitales, no solo los fondos de pensión, todo el efecto colateral. Porque ¿cuál es el régimen para que sean parejos los dos regímenes? No hablemos de saquear, que fue lo que se hizo en Argentina. Si uno quisiera hacer de una manera pareja la comparación, lo que uno hace es destruir los incentivos, es decir, y pasar básicamente la intermediación del mercado de capitales a una operación estatal. Es decir, el Estado ahorra para la vejez. Lo que nosotros sabemos, por muchas razones, es que nunca ocurre eso. El Estado nunca es intertemporalmente miope. Entonces, ¿qué es lo que hace? Descapitaliza el futuro. A mí me parece una cosa tan disparatada, tan demencial, pero sobre todo disparatada por un fenómeno que es un gran problema a nivel internacional, que es el alargamiento de la esperanza de vida. El régimen de capitalización lo que se hace es adaptarse al alargamiento de la esperanza de vida. ¿Cuál es el drama de los regímenes de reparto? Que adaptarse requiere decisiones políticas, no se adapta automáticamente. Y ustedes habrán visto la conflictividad que eso ha generado en Grecia, en España. Bueno, es decir, han logrado sacar las reformas, pero a un costo
terrible, porque cuando Rajoy hizo la reforma no lo quería ni la mamá ni los hijos. O sea, porque claro, el que enfrenta la realidad, el que revela que las esperanzas de vida se alargaron, que hay que ahorrar más, es casi un maldito. Lógico, es muy impopular. Entonces, no solo hay razones de equidad, de crear incentivos correctos, de capitalización de la economía, sino de la capacidad de los sistemas de adaptarse flexiblemente. En ese sentido, yo creo que el régimen argentino anterior, no el que tenemos ahora, el anterior, tenía, parece a mí, sobre el régimen chileno cierta ventaja. ¿Por qué? Porque había un elemento que atenuaba el problema más delicado en esto, que haya pensiones muy bajas en los sectores de más bajo ingreso. Eso estaba atenuado, pero eso, cuando vieron la cantidad de plata que había los Kirchner, dijeron, a saquear. ¿Y cuánta plata había? Y había mucho menos de lo que hay hoy en Chile, porque el sistema era relativamente nuevo, llevaba 14 años. Claro, o sea, Chile lleva 35, lo que habíamos acumulado no era todavía una cifra importante. Ahora era una cifra que saqueada, claro, producía en el corto plazo, el botín ese, unos beneficios extraordinarios, excepto para que siguiera. Bueno, el problema que tiene el presidente Macri es afrontar las consecuencias. Ese es un tema que le ha costado horriblemente. Quería aprovechar de preguntar justamente de la administración anterior, ¿qué pasa hoy día con Cristina Fernández a nivel judicial, con sus asesores? Un tema que aquí causó mucha polémica, lo del convento con los millones, que tuvo mucha repercusión aquí. Lo de los bolsos y las monjas falsas. Todo eso, de teleserie, las abogadas, todo. ¿Qué pasa hoy con Cristina Fernández? La abogada claro. Exactamente. Ese es un episodio que nos avergüenza, es una cosa terrible. Terrible porque entre la abogada Hot, las monjas que no eran monjas, el convento, los millones, los bolsos de los millones del ministro, era una cosa disparatada. Claro. Y todo ha sido disparatado y yo diría un baldón, una mancha sobre nosotros como sociedad. ¿Cómo convivimos con eso tantos años? Una catástrofe. Ahora, yo reconozco que es tan risueño que es difícil tomárselo en serio. Claro. Pero usted piense que esa persona manejó $100.000 millones de inversiones. Se robaron hasta la humedad. Esos casos están ahí, o sea, había cosas monstruosas. Bueno, fueron todas inconductas. Yo creo que lo que nos pasó a nosotros en Chile sería imposible. O sea, supóngase que el presidente se hace vender tierras públicas a su favor a precio disparatado y los revende a un precio extraordinario. ¿Cómo sería posible transmitirle la opinión? Eso lo hicieron. Yo fui candidato contra ellos varias veces. Yo me desgañitaba explicando eso. Y bueno, hay atmósferas en la vida de los países que producen patologías, que uno no entiende cómo la gente no lo ve. Ahora, ¿qué ha pasado? Lo de los bolsos, el convento, las monjas falsas, todo eso, la abogada Hot crearon como un descubrimiento. Por eso la popularidad de la expresidenta, que fue muy alta, se derrumbó. Ahora, eso no quiere decir que no haya algún núcleo de gente muy, muy obsesionada, porque no cree, por ejemplo, hay gente que no cree que lo que escucha es cierto, no cree que en Venezuela haya crisis, pero bueno, si usted no quiere aceptar la realidad es difícil convencerlo. Pero creo que eso creó una inviabilidad muy grande para ella y para cosas que antes decía y que pasaban casi sin ser sancionadas y ahora son muy sancionadas. Por ejemplo, cuando dijo que debió ser Premio Nobel de Economía, antes la gente ahora se ríe todo el mundo, digamos, Se nos está acabando el tiempo. Lo último, que usted como presidente de Red Liberal de América Latina, su visión general de la realidad política de América Latina, en poquitos minutos. A ver, dos cosas. Yo diría, primero, América del Sur en particular está sufriendo una situación difícil porque la caída de los precios de las commodities afectó a todos los países y no hubo todas las previsiones que tuvo que haber. Yo, por ejemplo, creo que el único caso que hubo previsiones fue cuando Andrés Velasco era ministro y ahorró. Eso fue una cosa muy importante. Eso fue lo que debió haber hecho América Latina en su conjunto. No lo hizo.
Entonces eso se fue descapitalizando y ahora sufrimos las consecuencias de no haber sido lectores de la Biblia. ¿Se acuerda de José, el asesor del faraón, cuando decía la vaca gorda, la vaca gorda hay que ahorrar, no ahorramos, ahora estamos en un padecimiento enorme? Segundo lugar, yo creo que hay un cambio favorable. Yo anotaría el cambio de Argentina, subrayaría todavía más lo de Pedro Pablo Kuczynski en Perú. Me da la sensación de que todo el mundo ve que México, Colombia, Perú, Chile están pasando circunstancias más difíciles, pero han sido administrados más cuidadosamente. Los que fueron mal administrados la están pasando horrible, como Brasil y Argentina. Y los que fueron disparatados, como Venezuela, es una situación imposible. Creo que de eso ha surgido una lección conceptual y política, que es que no solo se pierden las libertades personales, sino uno cae en la pobreza, degrada su posibilidad de futuro y destruye la prosperidad. Es el costo de estas aventuras que espero que hayan concluido. Ricardo López Murphy, un agrado que haya estado aquí con nosotros en Radio Infinita en esta mañana, te lo agradecemos mucho, esperamos que tenga una buena estadía aquí en Santiago de Chile. Muchas gracias. Yo siempre disfruto. Gracias. Buenos días. Y nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso nuevamente aquí en el Panorama en Radio Infinita. Grupo Security, tus quiero están en